Hola viajeros del tiempo, yo soy Lucas Hernández, bienvenidos al canal Cómo era el mundo. Antes de iniciar el video te pido que te suscribas al canal, le des like al video, dejes un comentario y que actives las notificaciones para que sepas cuando subo contenido. En el video de hoy iniciamos con la saga de la década de 1900 a 1909, momento en el que el mundo vivía drásticos cambios en el nuevo siglo. Esta década fue muy convulsa con las guerras que se desarrollaron en la época y que detonarían las tensiones que veremos en las siguientes entregas. Un ejemplo de ella fue la guerra ruso-japonesa, donde estos últimos ganaron y se convirtieron en una potencia mundial, lo que provocó la Revolución Rusa de 1905, antecesora a la de 1917, en la cual se acabaría el reinado del zar en Rusia, la cual abarcaremos en el siguiente video. En esta década, los acelerados desarrollos tecnológicos también fueron protagonistas. Uno de los más notorios fue en la aviación, donde los hermanos Wright en 1903 lograron realizar el primer vuelo controlado en Estados Unidos, y Alberto Santos Dumont, brasilero, en 1906 realizó una exhibición de vuelos en París, Francia. Esto impulsó el desarrollo del avión, elemento que sería fundamental para conectar al mundo entero. El otro desarrollo fue en el sector automotriz, que aunque llevaba más de 100 años de desarrollo, en esta década en particular se masifica su producción de la mano de Henry Ford y su modelo T. Esta década fue marcada por los desastres naturales y por los desastres producidos por el hombre, donde las pérdidas humanas generadas en estos eventos fueron muy recurrentes año a año. En Colombia, esta década iniciaba con la Guerra de los Mil Días, desarrollada entre 1899 a 1902, la cual tuvo como resultado la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional, una crisis interna tras el conflicto y las consecuencias sociales que pronto dieron pie para la posterior separación de Panamá, que hasta ese entonces era uno de los departamentos de Colombia en noviembre de 1903, lo cual generó aún más violencia y mantuvo una guerra interna entre liberales y conservadores, lo cual sería una olla a presión que, aunque los historiadores no indiquen que fue una guerra civil, sí generó violencia interna entre estos dos grupos políticos que causó asesinatos, masacre, desaparición, en una lucha sin fin por el poder del país. Luego de esta breve introducción, vamos a ver los hechos más importantes año a año. Año 1900, 21 de enero. En México, en el estado de Colima, un fuerte terremoto provoca la muerte a 70 personas y deja cientos de heridos, además de importantes daños materiales. 27 de abril. Una gran parte de la capital de Canadá queda destruida por un voraz incendio. 26 de mayo. En Colombia, en el marco de la Guerra de los Mil Días, se libra la batalla de Palo Negro, dejando un saldo de 1.500 muertos, 2.800 heridos y desaparecidos del lado del Ejército Nacional, y 4.100 heridos y desaparecidos aproximadamente en el Ejército Liberal. 30 de junio. En Estados Unidos, en el puerto de Hoboken, en New Jersey, los buques de pasajeros alemanes Sail, Bremen y Kaiser Guillermo, todos pertenecientes a la misma empresa, se incendian. El fuego comenzó en uno de los muelles y se extendió a los muelles adyacentes, almacenes y naves más pequeñas. Murieron alrededor de 326 personas. 2 de julio. En Alemania, partiendo del lago Constanza, el conde Ferdinand von Zeppelin emprende el primer vuelo con el dirigible rígido LZ-1. 31 de julio. En Bogotá, Colombia, el vicepresidente José Manuel Marroquín, con el apoyo del ejército, da un golpe de estado contra el presidente San Clemente, asumiendo la presidencia y agudizando la guerra de los 1000 días, pasando a un combate de guerrillas que traería más caos a un país fragmentado y empobrecido. 8 de septiembre. Un devastador huracán categoría 4 asola Galveston, Texas, matando entre 6.000 y 12.000 personas y dejando a más de 30.000 sin hogar. Se lo recuerda como el gran huracán de Galveston. 29 de octubre. En el estado de Miranda, Venezuela, se registra un fuerte terremoto de 8.4 que provoca un tsunami de 5 metros de altura y deja un saldo de 140 fallecidos. 6 de noviembre. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1900, el presidente republicano William McKinley vence en los comicios al demócrata William Jennings Bryan por 242 votos electorales frente a 205. 1 de diciembre.
En México, el general Porfirio Díaz ocupa la presidencia por séptima vez, para el mandato presidencial de 1900 a 1904. 1901, 22 de enero. En Inglaterra, Eduardo VII sucede en el trono a la fallecida reina Victoria, lo que supone el fin de la época victoriana. 31 de marzo. Un poderoso terremoto de 7.2 sacude el Mar Negro, generando un tsunami de 4 a 5 metros que devastó las áreas costeras de Bulgaria y Rumania. 3 de mayo. En Jacksonville, Florida, empieza el gran incendio de 1901, que deja 7 muertos y 2.367 estructuras destruidas. 17 de mayo. En Estados Unidos quiebra el mercado de valores. Esta será una de las tantas crisis económicas que vivirá este país en años posteriores. 14 de septiembre. Theodore Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos tras el asesinato de William McLean, cuando fue tiroteado y fatalmente herido en el interior del Teatro Templo de la Música durante la Exposición Panamericana realizada en Buffalo, Nueva York. 13 de noviembre. Un terremoto de 7.0 en la escala de Richter sacude el estado de Utah en Estados Unidos. 16 de noviembre. Un terremoto de 6.9 en la escala de Richter sacude el municipio neozelandés de Cheviot. 18 de noviembre. Mediante el Tratado de Aix-Pont-Cefote, el Reino Unido cede a Estados Unidos el derecho exclusivo a construir el Canal de Panamá. 1902. 13 de febrero. Un terremoto de 6.9 sacude a Azerbaiyán dejando 2.000 muertos y más de 700 edificios destruidos. 4 de abril. Dos terremotos de 6.9 y 7.2 sacuden a Bulgaria dejando más de 200 muertos. 18 de abril. En Quetzaltenango, Guatemala, se registra un terremoto de 7.5 que deja un saldo entre 800 y 2.000 muertos. 5 de mayo. En Nueva York se publican las denuncias contra el genocidio filipino perpetrado desde el 4 de enero de 1899 por el gobierno estadounidense en el marco de la guerra filipino-estadounidense. 7 de mayo. En San Vicente, en el Mar Caribe, erupciona el volcán La Soufrière, devastando la porción norte de la isla. Mueren unas 2.000 personas. 8 de mayo. En la isla de Martinica entra en erupción el volcán Monte Pelé, destruyendo toda la ciudad de San Pierre. Hay 30.000 muertos. 17 de mayo. En España, el rey Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad, jura ante la Constitución e inicia su reinado, lo que supone el fin de la regencia de su madre. 20 de mayo. Cuba se independiza de Estados Unidos, dando fin a la ocupación militar estadounidense. 28 de junio. La ley Spooner es aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, la cual autoriza al presidente Theodore Roosevelt a iniciar negociaciones con Colombia para la construcción de un canal interoceánico en Panamá. 10 de julio, Estados Unidos. En Johnston, Pensilvania, mueren 7 mineros en una explosión en la mina de carbón Rolling Mill, que no contaba con las salidas de emergencia para ahorrar costos. Otros 95 mineros mueren de asfixia por los gases producidos por la explosión. 6 de agosto. Comienza la construcción del transatlántico Carpathia en Reino Unido, el cual salvará en 1912 a los supervivientes del Titanic. 9 de agosto. En Londres, Reino Unido, Eduardo VII es coronado como rey. 11 de agosto. Un terremoto de 6.8 sacude la isla griega de Samos dejando 4 muertos. 22 de agosto. En la región china de Xinjiang se registra un fuerte terremoto de 7.7 que deja un saldo entre 5.000 y 10.000 muertos. 21 de noviembre. El gobierno de Colombia, conservador, y los rebeldes liberales firman el Tratado de Paz de Wisconsin que pone punto final a la Guerra de los 1000 días, iniciada en 1899, dejando como consecuencias el inicio de la hegemonía conservadora, la disolución del Partido Nacional, la separación de Panamá, la crisis económica y administrativa que enfrentaría a Colombia al principio del siglo. El saldo que dejó esta guerra fue de entre 100.000 y 180.000 bajas entre muertes en combate, enfermedades y hambrunas. 16 de diciembre. En Uzbekistán se registra un destructivo terremoto de 6,4 que deja un saldo de 4.800 víctimas. 1903. 29 de abril. En la ciudad turca de Manzikert
se registra un terremoto de 7.0 que deja 3.500 muertos y muchos daños materiales. 11 de junio. En Belgrado, Serbia, Alejandro I de Serbia y su esposa son asesinados en un golpe de estado que ubica en el trono a Pedro I. 21 de junio. En Sicilia, Italia, un terremoto de 8,4 grados en la escala sismológica de Richter deja 60.000 víctimas. 20 de julio. En Roma muere el Papa León XIII a los 93 años de edad. 4 de agosto. En Roma, el catedral italiano Giuseppe Melchiorre Sarto es elegido como el Papa número 257, el cual se conocerá con el nombre de Pío X. 10 de agosto. Se produce el incendio en el metro de París, donde muere alrededor de 84 personas. 3 de noviembre. Se proclama la separación de Panamá de Colombia, en donde la historiografía panameña indica que la proclamación de la República de Panamá fue ideada por su clase política, quienes basados en una ideología liberal habían venido construyendo una conciencia nacionalista y autonomista desde fines del siglo XVIII, que tuvo condiciones para materializarse finalmente por la pretensión del gobierno de Estados Unidos de asegurarse la obra de construcción del Canal de Panamá. 18 de noviembre. Panamá y los Estados Unidos firman un tratado de acuerdo internacional que permite a Estados Unidos tomar una franja de 16 kilómetros de anchura sobre el cual pasaría el Canal de Panamá. 17 de diciembre. En Carolina del Norte, Aubrey White efectúa el primer vuelo controlado de un avión autopropulsado, el Flyer 1, construido junto con su hermano Wilbur. Este será el primer vuelo de una nave autopropulsada, lo cual da desarrollo a la aviación. 30 de diciembre. Un incendio en el Teatro Iroquois de Chicago en Estados Unidos mata a 600 personas. 1904. 2 de febrero. Bogotá, Colombia. El colegio electoral elige presidente bajo sospechas de fraude al militar Rafael Reyes Prieto, del Partido Conservador, para el periodo de 1904 a 1910. 7 de febrero. En los Estados Unidos, un incendio en la ciudad de Baltimore causa centenares de muertos y $50 millones en pérdidas materiales. 8 de febrero. Un ataque naval japonés en Port Arthur, península de Liaodong, da inicio a la guerra ruso-japonesa. 4 de abril. Dos terremotos de 6.9 y 7.2 dejan más de 200 muertos en Kresna, Bulgaria. 15 de junio. En la bahía de Nueva York muere 1.021 personas al incendiarse el barco de pasajeros General Slocum. 28 de junio. El SS North naufraga en Rockfall en el Océano Atlántico, causando la muerte a 635 personas. 9 de agosto. Un terremoto de 7.2 sacude la isla norte de Nueva Zelanda, dejando un muerto y graves daños. 6 de noviembre. Un terremoto de 6.1 sacude Taiwán, dejando 145 fallecidos. 8 de noviembre. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el republicano Theodore Roosevelt gana los comicios y es reelegido como presidente, derrotando al demócrata Alton B. Parker con una ventaja de 286 votos electorales para los republicanos frente a los 190 para los demócratas. 1905. 20 de enero. Un poderoso terremoto de 7.8 sacude la costa pacífica de Costa Rica. 22 de enero. En el Imperio Ruso se desata el Domingo Rojo, el cual fue una matanza de manifestantes pacíficos conducidos por el padre Gapón, perpetrada por la Guardia Imperial Rusa, la cual sucedió en San Petersburgo, desatando la Revolución Rusa de 1905. 4 de abril. En India, un terremoto de 7.8 deja un saldo de 20.000 muertos. 7 de junio. Noruega disuelve su unión con Suecia, convirtiéndose en un estado independiente. 14 de junio. En Santa Fe, Argentina, el río Paraná alcanza los 7,83 metros de altura e inunda la ciudad. 9 de julio. En Mongolia se registra un fuerte terremoto de 8.0 provocando deslizamientos de tierra. Durante ese mismo mes, el día 23, se registró otro terremoto con intensidad de 8,4. 8 de septiembre.
Un terremoto de 7.2 sacude el sur de Italia dejando un saldo de 2.500 muertos. Durante el año 1905, el científico Albert Einstein publica la teoría de la relatividad, el efecto fotoeléctrico y el movimiento browniano, teorías importantes para el desarrollo de la física. 1906, 31 de enero. Se registra un fuerte terremoto de 8.8 grados frente a las costas de Ecuador que provoca un destructivo tsunami que deja 1.500 víctimas. 10 de febrero. En Bogotá se produce el atentado contra el presidente Rafael Reyes, cuando 3 asaltantes dispararon armas de fuego contra el coche en el que se movilizaba por Chapinero. Sale ileso junto con su hija. 10 de marzo. En Francia acontece la catástrofe de Courrières, la peor tragedia minera de Europa. Mueren 1.099 obreros. 17 de marzo. En Taiwán se registra un fuerte terremoto de 6.8 que deja un saldo de más de 1.200 muertos. 7 de abril. En Italia, el volcán Vesubio entra en erupción y destruye Nápoles, donde mata a más de 100 personas y donde se registra la mayor cantidad de expulsión de lava jamás registrada. 18 de abril. En la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos, se registra un fuerte terremoto de 7.9 que deja alrededor de 3.000 muertos, desatando devastadores incendios que durarán varios días. 27 de junio. Un terremoto de 5.2 sacude a la ciudad galesa de Swansea. 4 de agosto. Cerca de Cabo de Palos, España, mueren ahogados más de 200 personas en el naufragio del Sirio. 16 de agosto. En las Islas Aleutianas se registra un fuerte terremoto de 8,3. 16 de agosto. En Chile, en la ciudad de Valparaíso, un terremoto de 8,2 destruye la mayoría de la ciudad, dejando un saldo de 3.800 muertos. 12 de noviembre. En París, Francia, el aviador brasileño Alberto Santos Dumont aterriza tras el primer vuelo público en un aeroplano. 23 de diciembre. Un terremoto de 8,3 sacude el condado chino de Manás, dejando 300 fallecidos y 1.000 heridos. 1907, 4 de enero. En la isla indonesia de Sumatra, un terremoto de 8,4 y un tsunami dejan un saldo de 2.188 muertos. 14 de enero. En Kingston, Jamaica, un fuerte terremoto de 6,2 y un tsunami dejan más de 1.000 muertos y daños materiales. 14 de abril. En la costa sur de México, cerca del puerto de Acapulco, ocurre un terremoto de magnitud 7,9 que afecta a gran parte del país. El movimiento telúrico provoca un tsunami. 1 de junio. En Bogotá, Colombia, se funda la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Este es el principal centro de formación del Ejército Nacional de Colombia en la actualidad. 26 de septiembre. Nueva Zelanda se independiza del Imperio Británico. 21 de octubre. En Tayikistán, Asia Central, un terremoto de 8,1 grados en la escala de Richter destruye la ciudad de Karatok. Muere la totalidad de sus habitantes, que estaba oscilada entre 12.000 y 15.000 personas. 23 de octubre. Un terremoto de 5,9 sacude el sur de Italia, dejando 167 muertos. 21 de diciembre. En Iquique, Chile, el gobierno nacional manda a matar a todos los obreros del salitre reunidos en el patio de la Escuela Santa María de Iquique. Esto se conocerá como la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique. 1908, 1 de febrero. En Lisboa, Portugal, muere en un atentado el rey Carlos I y el príncipe heredero Luis Felipe. 26 de mayo. William Knox de Arcy descubre el primer gran yacimiento de petróleo de Oriente Medio en Jezustán, al suroeste de Irán. Los derechos de explotación serán rápidamente adquiridos por el Reino Unido. 30 de junio. En Siberia, Rusia, cae un meteorito enorme, conocido como el evento de Tunguska. 26 de julio. En Estados Unidos, el abogado Charles Joseph Bonaparte funda el FBI. 25 de septiembre. En Estados Unidos sale a la venta el primer Ford Modelo T, primer automóvil en ser fabricado en masa. Su producción llegó a tener más de 15 millones de unidades. 5 de octubre. Bulgaria declara su independencia del Imperio Otomano.
7 de octubre. El Imperio Austrohúngaro se anexiona Bosnia y Herzegovina. 3 de noviembre. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el republicano William Howard Taft vence al demócrata William Jennings Bryan con una diferencia de 271 votos electorales frente a 212. 14 de noviembre. Muere el emperador Guangxu de la dinastía Chino-Manchú Qing, sucedido por el niño emperador Wu Yi. 19 de diciembre. En Venezuela, el general Juan Vicente Gómez realiza un golpe de estado, declara Maracay como capital de Venezuela y este gobernará hasta 1935. 28 de diciembre. En la ciudad siciliana de Messina, un terremoto de 7,1 y un tsunami dejan un saldo de 82.000 muertos. 1909. 5 de enero. Colombia reconoce la separación e independencia de Panamá con el fin de restablecer relaciones con los Estados Unidos. 23 de enero. En la llanura de Silacor, Persia, se registra un devastador terremoto de 7,3 que deja un saldo de 8.000 muertos. 16 de febrero. Serbia intensifica su producción de armamentos previendo futuros conflictos debido a los aires de guerra que empiezan a asomarse por toda Europa. 31 de marzo. En los astilleros Harland y Wolff de Belfast, Irlanda del Norte, comienza la construcción del buque de vapor más grande de la época, el RMS, más conocido hoy como el Titanic. 14 de abril. En la ciudad de Adana, Vilayet, Turquía, el gobierno otomano asesina a unos 30.000 cristianos armenios. 18 de abril. En Roma, el Papa Pío X beatifica a la guerrera francesa Juana de Arco. 19 de abril. Se forma la Anglo-Persian Oil Company, conocida hoy como BP, que es una de las empresas petroleras más grandes del mundo en la actualidad. 23 de abril. Un terremoto de 6,0 sacude el centro de Portugal, dejando 60 muertos y 75 heridos. 1 de mayo. En Buenos Aires, Argentina, la policía al mando de Ramón Falcón mata a tiros a unos 80 trabajadores y quedaron heridas más de 100 personas en la huelga organizada por la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, desatando la Semana Roja en 1909. 11 de junio. Un terremoto de 6,2 sacude Provenza, dejando 46 muertos. 25 de julio. El pionero francés de la aviación, Louis Leroy, a bordo del biplano Leroy 11, logra cruzar el Canal de la Mancha desde Calais hasta Dover en 37 minutos. Es el primer ser humano que atraviesa un cuerpo de agua en un artefacto más pesado que el aire, ya que antes este se había cruzado en un globo aerostático. Del 26 de julio al 2 de agosto acontece la Semana Trágica en Barcelona, España. El desencadenante de estos violentos eventos fue el decreto del gobierno de Antonio Maura de enviar tropas de reserva a la guerra de Melilla, siendo la mayoría de estos reservistas padres de familia de las clases obreras. Los sindicatos convocaron una huelga general y el ejército llevó a cabo una dura represión para dominar los disturbios que dejaron un saldo de 1.700 arrestados, 441 heridos, de 104 a 105 civiles muertos y 8 militares muertos. 5 civiles más fueron ejecutados después de los disturbios. 30 de junio. Un violento terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter sacude las costas mexicanas del sur, dejando 2 muertos y grandes daños en el puerto de Acapulco y la Ciudad de México. Un día después se produce una nueva réplica, dejando finalmente en ruinas el puerto de Acapulco. 3 de agosto. En Bogotá, Colombia, se llevan a cabo las elecciones presidenciales indirectas para elegir el presidente que terminará el mandato de Rafael Reyes, quien iba hasta 1910. El candidato vencedor fue el vicepresidente Ramón González Valencia del Partido Conservador. 26 de agosto. En Reims, Francia, los chilenos José Luis Sánchez Besa y Emilio Edwards Bello se convierten en los primeros hispanoamericanos en volar un avión. 31 de agosto. En México mueren más de 1.000 personas a causa de las inundaciones. 27 de septiembre. En el estado de Indiana se registra un terremoto de 5,1. 26 de octubre.
En la estación de trenes de Harbin, en Manchuria, un nacionalista coreano asesina al primer ministro japonés Ito Urubun, quien está dirigiendo la invasión de Corea. 9 de noviembre. En la isla de Tenerife, España, en el municipio de Santiago de Teide, entra en erupción el volcán Chingero. 14 de noviembre. En Buenos Aires, Argentina, muere asesinado el jefe de policía y hace Ramón Falcón, como represalia de los acontecimientos de la Semana Roja ocurrida en mayo de ese año. 18 de noviembre. En Nicaragua, el dictador José Santos Zelaya manda ejecutar a unos 500 revolucionarios. Estos fueron los hechos más relevantes de 1900 a 1909. En este resumen de la década revimos los hechos que fueron el preludio de la Gran Guerra, conocida después como la Primera Guerra Mundial, donde el auge de los nacionalismos e imperialismos fueron los detonantes. También se vieron desastres naturales ocurridos en esta década, además de los desastres marítimos, entre otros que se vivieron durante esta época, donde la prevención o medidas como las que conocemos hoy en día no existían y son la mayor causa de pérdidas humanas de estos eventos. Otro tema que vimos en esta década fue la lucha de los trabajadores por sus derechos, convocando a grandes manifestaciones y huelgas que fueron reprimidas violentamente por el Estado de la mano de las empresas en contra de las que se protestaba, debido a las precarias condiciones laborales que existían en esa época. Además de estos acontecimientos, vimos también el gran desarrollo que tuvo la industria y que sería decisivo para futuros sucesos, como la aviación o producción en masa de vehículos. En Colombia, la década iniciaba con la Guerra de los 1000 días, la cual finalizó en 1902, pero que dejó sumido en una crisis más profunda al país debido a la ineficiencia de sus gobernantes envueltos en controversias por el tema de la separación de Panamá y el sentimiento antiestadounidense que sentía el pueblo, lo cual el presidente Rafael Reyes ignoró y mediante protestas y agitaciones sociales fue obligado a renunciar a la presidencia. También se destaca que en esta década empezó la industrialización del país, aunque estos esfuerzos fueron insuficientes para traer mejores condiciones de vida para la población colombiana de ese entonces. No siendo más viajeros, les comparto mis redes sociales en la parte de abajo del video y en la descripción para que me sigan. Mi nombre es Lucas Hernández, esto fue Cómo era el mundo, nos vemos en otro video. Gracias, totales.